Nosotros tenemos cosas importantes en nuestra vida o cosas que valen en nuestra vida, ¿verdad? Todos tenemos cosas valiosas en nuestra vida. Y cuando pensamos en las cosas más valiosas de nuestra vida, podemos pensar en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestra salud quizás. Son cosas que si faltaran, que si no estuvieran, nos afectarían negativamente, ¿no es cierto? Porque son cosas que valen. También hay cosas que son importantes para nosotros y que realmente no son tan importantes. O sea, le damos nosotros una importancia elevada, pero quizás no sean tan importantes. De acuerdo a la importancia que le demos a las cosas, de alguna manera va a tomar rumbo, dirección nuestra vida. Por eso decimos que nosotros tenemos valores, cosas que las consideramos importantes, y a veces tenemos que aprender qué cosas son importantes realmente y qué cosas son menos importantes. Pero sin duda hay cosas que nosotros valoramos y que son importantes también. Y lo que yo quisiera que hoy pensemos un poquito es si la sangre de Cristo es importante. Bueno, decimos, la sangre de Cristo es preciosa, es lo más valioso, ¿verdad? ¿Para quién? Para Dios. Porque, bueno, la palabra de Dios enseña que la sangre de Cristo es lo máximo, es lo sublime. Por medio de ella tenemos salvación y perdón de pecados, y se presenta como lo más valioso, la sangre derramada. El concepto de sangre está presente en todo el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento está la sangre preciosa de Jesucristo, como algo valioso. Pero la pregunta ¿es importante para ti? ¿Es valiosa para mi vida la sangre de Jesucristo? ¿La considero yo importante? O yo sé que es valiosa y es importante, lo sé solamente, y quizás no me puedo responder muy bien esa pregunta. ¿Cuán importancia? Yo le doy importancia a la sangre de Cristo, o la considero, o le doy el valor apropiado a la sangre de Jesucristo. ¿Es valiosa? ¿Es importante? Quizá la respuesta sea sí, es importante, es valiosa la sangre de Cristo. Pero ¿te afecta a mi vida personal? El considerarla valiosa e importante, ¿eso puede afectar? ¿Y por qué la considero importante? ¿Por qué es importante y por qué es valiosa la sangre de Cristo? Vamos a ver al menos tres respuestas. Podemos decir que hay muchas cosas, pero al menos vamos a considerar tres. Tres que usted va a ver conmigo y quizás son cosas que usted va a notar como que ya las sabe, pero quiero que meditemos en esas tres cosas cuando hablamos de la sangre de Cristo como importante y valiosa. Y la primera cosa que puedo notar aquí, lo primero, es porque ella es única y nada más, porque no hay nada más. Yo ahí tengo algunos textos en la palabra. Es importante porque no hay absolutamente nada más. Quiero mostrarles algunos textos, cómo la palabra de Dios se refiere a la sangre de Cristo. Allí en Hechos 20, 28, dicen: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y otro pasaje dice en Efesios 1:7, dice: quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo es única porque no hay absolutamente nada que pueda ser un complemento. Cuando nosotros pensamos en nuestro pecado, cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo malo, cuando nos enfrentamos a nuestra debilidad, a nuestra carnalidad, a nuestro egoísmo, a nuestra propia maldad, y nos sentimos mal por eso. Y a veces nos sentimos mal y decimos: bueno, estoy arrepentido y me siento mal por haber desobedecido a Dios y por haber pecado, y vienen a nuestras mentes esa conciencia de que no estamos bien delante de Dios.
Pensamos que quizás Dios perdone nuestros pecados si hacemos algo. Si hacemos algo como sentir un dolor profundo, si quizás pensamos que el sentir un dolor y un arrepentimiento profundo, eso es necesario. Y es necesario para que el pecado sea limpio, para ser purificado. Si yo siento suficiente dolor, si yo con este dolor por mi pecado, cómo lo estoy viendo, cómo me estoy sintiendo, y de este arrepentimiento que tengo, eso Dios lo va a ver, lo va a valorar como suficiente para que yo sea perdonado, yo sea purificado. Pues si yo estoy pensando de esa manera, estoy desvalorizando la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es lo único que limpia tu pecado, es lo único que perdona, es lo único. No hay más nada. El dolor por el pecado y el arrepentimiento lo que hace es conducirte a la sangre de Jesucristo. Eso es lo único, porque cuando tú sientes un dolor por el pecado y arrepentimiento, estás sintiendo junto con eso, estás teniendo una combinación de dolor, pero con un corazón sucio. Y sentirse mal y sentirse mal por haber pecado, eso es algo que te debe conducir a lo único que limpia el pecado, es la sangre de Cristo, no hay más nada. No podemos agregar más nada, no podemos hacer más nada. Dios nos mira algo más. Él nos dice, voy a perdonarte porque veo que realmente tienes una actitud de cambio. Veo que realmente es la sangre de Cristo, pero sí, hay que arrepentirse, pero sí, hay que tener fe en la sangre de Cristo, pero cuando decimos ese pero, estamos desvalorizando la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo te lleva a conducirte allí, a mirar la cruz y mirar la sangre y decir, esto es lo único que limpia mi pecado, es lo único que me purifica, no hay nada más. Ese dolor que siento no sirve. Ese arrepentimiento no sirve. Eso que yo estoy demostrando cómo voy cambiando, no sirve. Solo tu sangre. Si te puedes mirar allí y ver la sangre de Cristo y decir, Señor Jesucristo, solo tu sangre. Hay un himno que dice, solo de Jesús la sangre. Si tú te postras delante del Señor Jesús y le dices, solo tu sangre, ya no hay más nada. Tú puedes llorar horas y horas por la maldad de tu pecado. Puedes sentirte arrepentido, puedes tener la decisión más noble de cambiar y decir, a partir de ahora va a haber un cambio, pues estoy motivado. Puedes tener un montón de deseos y sentimientos nobles, pero lo único que limpia y que te purifica es la sangre de Cristo. ¿Qué valor le estás dando? ¿Estás honrando esa sangre? ¿Estás valorando esa sangre? ¿Estás mirando esa sangre de Cristo y diciendo, bueno, es eso solamente? Yo te digo, mi hermano, quizás en este tiempo, cuando tomemos estos símbolos, podamos decir, Señor, aquí estamos, aquí está mi vida, y veo esa sangre derramada como lo único que limpia mi pecado, lo único que me purifica, es lo único. Es lo único a lo cual yo puedo abrazar, es lo único a lo cual yo puedo dar gracias, es lo único que tengo, tu sangre. No está, el dolor por mi pecado no sirve. Para lo único que sirve es para llevarme a mirar la sangre. El arrepentimiento me tiene que llevar a mirar tu sangre. Mi deseo de cambiar me tiene que llevar a mirar tu sangre, porque es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Nosotros, cuando muchas veces hablamos de la salvación en Cristo Jesús, hablar de la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y decimos y predicamos esta palabra y la creemos, pero para nosotros mismos no la creemos. Creemos que tenemos que agregar más cosas, creemos que todavía tenemos sentimientos como decimos, sí, Dios me perdonó, pero Él todavía está mirando mi vida y está viendo que todavía no hay suficientes cambios, que todavía yo no estoy bien, todavía tengo que agregar ciertas cosas. ¿Y qué tal la sangre de Cristo? ¿Cómo la consideras? Creo que la sangre de Cristo es única. Si nos concentramos en este punto, que no hay nada más que la sangre del Cordero. Quizás adorando a Cristo a través de estos símbolos,
adorando a Cristo a través de estos símbolos, podamos ir en una real adoración para decir gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, porque fue lo único y es lo único que ha perdonado mi pecado, ha limpiado y ha purificado mi alma. No has visto absolutamente nada más en mí. No has visto ni mi arrepentimiento, ni mi deseo de cambiar, ni mis buenas obras, no has visto absolutamente nada, solamente es tu sangre. Y por esa sangre es que yo te adoro, te alabo, te doy gracias. Por esa sangre en la cruz. Entonces te he servido, he hecho cosas, tú te has manifestado en mi vida, pero cuando voy a tu presencia solo veo la sangre. No cuenta absolutamente nada. No hay absolutamente nada más. Solo la sangre derramada. Qué glorioso es el Señor. Solo la sangre de Cristo. Y no hay absolutamente nada más. Que a veces nosotros pensamos en Cristo y pensamos en sus virtudes, en sus verdades, pensamos en lo que queremos hacer, en los problemas que tenemos, nos presentamos delante de Dios, y yo quiero invitarte que hoy por lo menos, quizás de hoy en más, cuando vayas a la presencia de Dios, pienses que hay un solo elemento: la sangre de Cristo. Y esa sangre de Jesucristo, eso te tiene que inmovilizar. Tienes que pararte allí. Porque si no fuera por esa sangre, tú no podrías ni pronunciar una palabra delante de Dios. Si no fuera por esa sangre, tú no podríamos decir ni mu, como decimos. Si no fuera por esa sangre, Dios te miraría solamente con ojos de ira. Si no fuera por esa sangre, estarías condenado, estarías destituido. No habría absolutamente ningún atributo moral, ni de buena persona, no habría nada. Si no fuera por esa sangre, estarías destituido de su presencia eternamente. Por eso, cuando vamos a la presencia, miramos esa sangre y nos quedamos allí. Quizás ese sea el tipo de adoración que Dios te requiere cuando tomemos la Santa Cena. Amén. Por eso tomamos la copa. Hacemos memoria de la sangre. Por eso cuando el Señor Jesucristo dijo: el que no toma mi sangre no puede tener vida. Y muchos decían: dura es esta palabra. Porque a lo largo de toda la palabra de Dios vemos el tema de la sangre como lo más valioso, lo que nos purifica, lo que nos reconcilia, etcétera. Y es lo que debe ser la fuente de nuestra adoración, presentarnos delante de la majestad del Señor, pero vemos que delante de ese trono está el Cordero y está su sangre, y esa sangre es la que nos permite acceso al Padre. Valorar la sangre de Cristo como importante en tu vida. Estás atravesando una situación, quizás piensas: estoy mal, no he cumplido, no he sido bien, no he sido fiel al Señor, ha habido malos pensamientos en mi día, en esta semana que hubieron momentos en donde yo hice cosas malas, he actuado en carnalidad, he tenido malos pensamientos, he tenido malas actitudes, he tenido malos deseos, he actuado con desobediencia, me he visto como una persona que realmente hizo lo contrario a Dios, porque he actuado de una forma como yo sé que Dios no le agrada. Bueno, ahora ¿qué tengo? Lo único que tengo es observar y mirar a Cristo y ver que la sangre te limpia de todo pecado. Hay algo que lo único que puede quitar toda aún esa mala conciencia que tenemos. ¿Qué es? La sangre limpiará vuestras conciencias, dice en Hebreo, para que sirváis a Dios vivo. Aún así. Y cuando seguimos con mala conciencia y cuando seguimos con esa culpa, es porque quizás nos estamos dando... No es que la sangre no tenga valor, es que nosotros nos estamos dando valor. Cualquier situación que estés ahora, de cómo estés delante de Dios, cualquier en qué condición está tu alma delante de Dios, no importa el tiempo que tengas de creyente, o cómo esté tu vida, mira el poder y el valor de la sangre de Cristo para tu vida. Es suficiente y es valiosa.
purifica y te limpia. Amén. Importancia de Él, no hay más. La otra cosa que quiero mencionarte es por qué la sangre de Cristo es importante y es valiosa. Porque, a ver si vemos allí el otro punto, porque abrió un camino de doble vía. Mira, si la sangre de Cristo te abrió un camino con Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para que tú puedas entrar a la presencia de Dios y hablar con Él. Si yo puedo entrar a la presencia de Dios, puedo hablar con Él. Si yo puedo entrar a la presencia de Dios, puedo entrar y punto. Y no hay nada que me impida la entrada a su presencia. Quiere decir que yo tengo libre acceso para entrar a la presencia de Dios. Por medio de su sangre me abrió el camino. Vamos a ver este pasaje que dice: en quien, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Entonces, si yo no entro a esa presencia, si yo no voy a la presencia de Cristo, es porque yo no considero que no es algo tan valioso entrar a la presencia de Cristo. Si yo no lo hago con frecuencia, si yo no voy a la presencia de Cristo con todo corazón, no voy a esa presencia, es porque no considero importante entrar a la presencia, porque creo que yo me puedo arreglar solo en mi vida. Yo solamente digo: bueno, Señor, bendecí mi día y me voy a trabajar. Y para nosotros es entrar a la presencia diciendo: Señor, aquí voy a trabajar, Dios bendíceme. Y para nosotros entrar a la presencia de Dios es decir: gracias, Señor, por el alimento, amén. Y ya estoy a la presencia. Yo no quisiera tener un Dios que está en su trono y está en su gracia y me da la oportunidad de entrar a su presencia para solamente decirle: hola, Señor, buenos días y gracias y hasta mañana. Yo creo que si Él me abrió un camino y es tan valioso, es porque yo puedo entrar a esa presencia y abrir mi corazón y hablar con Dios. Yo no entiendo si yo no me aceptaría de que esto de orar y entrar a la presencia de Dios sea algo tedioso, cansador, que cuesta trabajo. Yo me pongo a pensar, entonces, si es tedioso, es cansador y cuesta trabajo, realmente la sangre de Cristo no vale mucho. ¿Por qué me otorgó un camino al cual yo me cuesta? Si la sangre de Cristo tiene un valor precioso, es porque me permite entrar cada día, cada instante, cada momento a la presencia de Dios y expresar mi alma, como dice la palabra, derramar mi alma, hablarle, alabarle, decirle lo que me está pasando, lo que me está preocupando, lo que estoy pensando, los miedos que tengo, las preocupaciones que tengo, las angustias que tengo, los agradecimientos que tengo, decirle todo a Dios allí, en oración. Porque dice: entremos con confianza. Yo creo que si no, cuando no entramos a la presencia de Dios de esa manera, y lo hacemos quizás de vez en cuando, y con muchas trabas y con muchos rituales, creo que no estamos valorando eso de entrar a su presencia y por lo tanto no estamos valorando la sangre de Cristo. Porque hay un camino de ida y hay un camino de vuelta. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo creer que ese camino sea bueno si voy solamente y no vuelvo? O sea, dígame un camino para ir a New Jersey. Mire, yo te voy a dar un camino. Hay dos caminos. Uno que vas y puedes volver, pero hay otro que vas y no puedes volver. ¿Cuál de los dos elegirías? ¿Cuál es el mejor? El mejor es el que voy y no vuelvo más. No, el mejor es el que vas y vuelves. Ahora, ¿para qué me abre un camino a Dios si yo solamente puedo hablar con Él? Solamente orar. ¿Para qué me sirve eso? Orar solamente. Yo creo que si yo puedo hablar con Dios, Dios me puede hablar a mí, ¿o no? ¿Acaso Dios no puede hablar conmigo? Ahora, yo tengo que percibir que Dios me habla. Yo tengo que salir de su presencia convencido de que Él me ha hablado. Yo no puedo creer en un Dios que te habla, pero te dice... Y alguien que diga: mire, yo soy el pastor. Cuando Dios habla, usted tiene que esperar unos días y investigar, a ver de qué forma Dios le habló, porque Dios es misterioso y Él trata de una forma media rara, extraña, y hay que tener una concentración especial para descifrar los mensajes que Dios está diciendo a su vida.
Realmente yo no creo eso. Un Dios complicado. Encima la vida es complicada, a Dios lo hacemos más complicado. Parece que Dios está... ¿En qué me habrá hablado Dios? ¿Qué me habrá queriendo decir? Como que Dios está queriendo decir algo indescifrable. A ver, ¿el qué? Yo no creo en un Dios así. Yo creo que un Dios habla en directo. Es claro. Es claro. Y punto. No hay una cosa que hay que investigar y profundizar. A ver, Dios te habla claramente porque es tu Padre. Y te habla conforme a tu edad. Y conforme a tu conocimiento y conforme a tu corazón. Lo que pasa es que cuando uno no tiene esa apertura y cree que Dios habla en formas misteriosas y implicadas, no estamos valorando la sangre de Cristo. Si yo entro a la presencia de Dios, tengo que salir de su presencia sabiendo de que Dios me ha hablado, de que Dios ha hablado en mi vida de una forma particular, de que si yo tuve un problema con mi carro, Dios me pudo hablar allí. Si tuve un problema con un hermano, Dios me pudo hablar. Si tengo que tomar una decisión, si irme a otro país o a otro estado, o tomarme vacaciones o hacer algo, yo creo que Dios me tiene que hablar. Y yo le puedo preguntar a Dios, y si yo me animo a decirle, Señor, ¿qué zapato me pongo? Dios también hasta me puede hablar en eso, porque Dios me va a decir, bueno, déjame de hacerte tantas preguntas. Bueno, el Señor me dijo que no le pregunte tantas pavadas. Pero me lo dijo. Deja de hacerme preguntas que ya te las dije, te va a decir Dios. Pero por último algo te va a decir. ¿Sí o no? Dios te habla. La sangre de Cristo es valiosa porque existe un camino. Tenemos que aprovechar ese camino. Tenemos que saber que Dios no se comunica con nosotros. No es un Dios que dice, bueno, mire, el Señor te habla a través de su palabra. Está bien, nos habla a través de su palabra, por supuesto que nos habla a través de su palabra, pero en esa palabra tenemos que encontrar respuestas claras y liberadoras para momentos de tensión, de crisis, de conflicto. Allí es la palabra de Dios que nos habla, es Dios que nos está hablando. Y si tú encuentras que Dios no habla a tu corazón o no estás recibiendo una comunicación de Dios, creo que puede haber un problema en nosotros, ¿no? Si la sangre de Cristo es tan valiosa, porque nos abrió un camino nuevo y vivo, porque nos hizo entrar a su presencia, tiene que ser tan valiosa porque lo que me está otorgando a mí es algo muy valioso. Es algo extraordinario. La sangre de Cristo es tan valiosa que me permite entrar a la presencia de Dios y disfrutar de ese tiempo. Y pasar horas con Él. Yo a veces digo, hermano, gastemos 15 minutos por día de oración. Pero yo creo, hermano, que yo si alguien me dice eso a mí, yo no lo aceptaría. Usted me está hablando de un Dios medio extraño. A mí me gustaría que alguien me diga, mire, usted vaya a la presencia de Dios y cuando entre a su presencia no se va a querer ir mal. Yo cuando se pone usted a charlar con alguien simpático, que me entretuve hablando, porque me hablaba y no me dejaba ir, y yo le hablaba, y cuando me sacaba un tema yo le daba otro, y se pasó la hora. Pero parece que Dios no es ese tipo de personas. Dios es una persona que dice, bueno, ¿qué querés? Rapidito, pronto, ya sabes lo que tenés que hacer, cumplir los 10 mandamientos y ya está, andate. Mejor ni hablar con Dios, porque a veces hasta me reta. Pero creo que si la sangre de Cristo abrió el camino, abrió un camino para entrar a ese trono de la gracia, a esa presencia, donde yo no puedo aceptarme a mí mismo, que de esa gracia y de esa presencia y de ese trono yo quisiera irme rápido. Y yo le digo, yo a veces tengo oraciones frías, oré y digo, bueno, fui a la presencia de Dios, pero parece que siento como que me entretuve más mirando la televisión. Entonces algo me dice, no puede ser. Estar en la presencia de Dios con su comunión, con su palabra y yo hablándole, tiene que ser los momentos más extraordinarios de la vida. Y si no es así en tu vida, yo te animo, y si no es así en mi vida, yo me animo a que eso tiene que ser así. Porque creemos en un Dios grande, poderoso, extraordinario, maravilloso, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de consolación, lleno de verdad. Un Dios que es la mejor persona, la que nos ama con un amor perfecto. Entonces tiene que haber un efecto. ¿Por qué? Porque yo valoro la sangre de Cristo. Amén. Mi querido hermano, pueden haber muchas técnicas para mantener una comunión con Dios, y uno puede tener un librito, y el librito de Swindoll, y el librito de Charles Stanley, y el otro librito.
y que no tengo tiempo porque yo oro cuando ya me canso a la noche y yo trato de buscar la palabra de Dios, a veces la leo pero no la entiendo, y pasamos por esas crisis, pero eso son crisis. La sangre de Cristo es tan valiosa que si me abrió un camino, ese camino debe ser algo que yo debo descubrirlo porque es algo extraordinario. Y si no lo descubría hasta ahora es porque debe haber algún problema conmigo, no con el que abrió el camino. Entonces yo quiero descubrir eso. ¿Dónde está esa fascinación? ¿Dónde está, Señor, eso de que es bueno estar en tu presencia? Cuán deleitosos son tu camino, cuán deleitoso es estar en la casa de Jehová. Pasaría la vida. ¿Por qué yo, estando en tu presencia, no siento? Claro que tenemos la carne, que tenemos las limitaciones carnales que nos hacen estar allí con nuestros pensamientos y todas esas cosas que no se van a ir pero cuando estemos con Cristo en el cielo, vamos a pensar, uy, ahí está el Señor Jesús, qué lindo, vamos a sacar una foto, vamos a ver qué hay como el cielo, veamos, qué lindo ver la calle de oro, a ver qué hay acá en el cielo. Le podemos dar una visita donde está el trono. ¿Haríamos eso? No. Vamos a estar eternamente con Él, en comunión permanente con Él. Porque los discípulos, cuando Jesús se iba, ¿saben por qué estaban tristes? Porque Él no iba a estar más. Y Jesús, ¿saben lo que les dijo? Les dijo, no se preocupen, porque donde yo voy, donde yo estoy, ustedes van a estar. Y ellos no le preguntaron, uy, qué lindo, ¿cómo será ese lugar? No importa dónde estés, allí queremos estar nosotros. Porque encontraron la presencia de Dios, hay paz, hay gozo, hay consolación, hay alegría, hay dirección, hay exhortación, hay amor, hay de todo lo que tú necesitas en esa presencia. Amén. Es única la sangre de Cristo, porque fui comprado. Yo quisiera mencionar algunos versículos. Primera de Corintios 6:19 dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice, y por su sangre, que dice que fuisteis comprados, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Quién pagó? O sea, ¿pagó Cristo? ¿Con qué? O sea, nosotros no valíamos nada, pero Él nos compró a un precio muy alto, que es su sangre. O sea, una cosa que no vale nada, yo la compro con monedas. ¿Sí? ¿Y por qué algo que no vale nada fue comprado con algo tan valioso, si no valgo nada? Si es una pregunta, estoy complicado. Si algo que no tiene valor, ¿por qué pagar tanto? Porque tiene valor en Él. ¿Sí? Ahora, yo quiero que usted mire esto. El primero de Pedro dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre. Ahí sigue el pasaje: sino con la sangre preciosa. Dice: sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, allí está, somos adquiridos por la sangre de Cristo. Quiere decir, mi hermano, que al ser comprados, nosotros pasamos a ser de Él, y por lo tanto, lo que pensamos pasan a ser, tenemos la mente de Cristo, espera de Cristo, que sintamos lo que Él siente, que miremos lo que Él mira, que veamos lo que Él ve, que caminemos por donde Él camina, porque somos de Él. Entonces para eso, tiene que Cristo hacer morada en su Espíritu en nosotros, porque si no seguiríamos en la ley. Entonces yo digo, bueno, pero realmente esto tiene que ser algo extraordinario, tiene que ser el Espíritu en mí, porque si no, mire hermano, yo les voy a dar un ejemplo. La vez pasada yo miraba hace unos años atrás, miré un documental no me acuerdo si era el Discovery o el Geographic, de unos hombres científicos que iban al África a estudiar la vida de los elefantes.
y estudiaban los elefantes y estaban allí instalados en lugares cerca de donde viven los elefantes, y los estudiaban, les sacaban fotos, miraban cómo era su vida, los preservaban de las enfermedades, miraban el medio ambiente, cómo los trataban, y era toda una vida dedicada a los elefantes. Y sacrificaban su vida para el estudio y la preservación de los elefantes. Y eran personas de aquí de Estados Unidos que tenían su estatus económico bien, y iban a África y se tenían que exponer a enfermedades, todo por el tema de los elefantes. Y yo pensaba, si Dios me dice, tienes que hacer lo mismo, anda. Se me presenta, Dios dice, tienes que ir allá, a los elefantes, con tu esposa y tu niña, allí. Anda. ¿Yo qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Si Dios me lo dice, anda a mirar y hacer el trabajo que hacen ellos, unirte a ellos y hacer lo mismo. ¿Qué tendría que hacer yo? Si me lo pide Dios, hacerlo. Y yo digo, bueno, lo hago porque si Dios me lo pide, lo tengo que hacer, porque si no voy, algo malo me va a pasar. Me voy a sufrir alguna consecuencia, lo tengo que hacer. Acá no me está diciendo, ¿querés? No, me está diciendo nada. Pero me encontraría con un problema. ¿Y si no quiero? ¿Y por qué no quiero? Bueno, pero no importa si querés o no, Dios te manda, y punto. Pero yo encuentro, pero Señor, si voy a hacer esto que me estás pidiendo, lo voy a hacer por obligación. No es muy valioso eso. Yo quisiera tener el mismo espíritu que esa gente tiene para hacerlo de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Si tú me estás pidiendo algo y yo no quiero, tienes que hacer morar tu espíritu en mí para que lo que me estás pidiendo que haga lo tengo que hacer de corazón. Porque no puedo hacerlo simplemente porque es obligación. Tiene que haber un espíritu en mí. ¿Lo entienden, mis hermanos? El Espíritu Santo de Dios es el que produce en ti el hacer la voluntad de Dios. Hay un deseo, hay un cambio. No podemos decir simplemente lo tengo que hacer porque es deber, es obligación, y sé que y decimos, y la carne, y bueno, y la carne, está la carne, y siempre la carne, pero ¿hasta cuándo la carne? Está bien, hago morir la carne, pero tiene que haber un espíritu en mí que me lleve a hacerlo. No tiene que haber algo nada más lindo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que experimentar eso. Decimos, no, pero no nos movemos por sentimientos, porque los sentimientos, y si no nos movemos por sentimientos, ¿por qué nos movemos? Si los sentimientos los anulamos, ¿qué queda? Solamente obedecer y punto. Yo tengo que obedecer de corazón y amar lo que obedezco. Pero para obedecer de corazón y amar lo que obedezco, tiene que haber un espíritu en mí. ¿Y dónde está ese espíritu? Es el espíritu de Cristo. Y mi querido hermano, quiero llevarte a que nosotros tú puedas decirle, Señor Jesucristo, si tú hiciste morar tu espíritu en mí, quiero que ese espíritu se manifieste, actúe, obra. Si tú me pides que yo ame a mi prójimo, yo no puedo decir simplemente, bueno, lo voy a amar porque es la voluntad de Dios. Yo tengo que amarlo con ese amor que se debe manifestar en mi vida. Yo tengo que sentir que Cristo está en mi vida. Tengo que sentir que el deseo de Cristo se transforma en mi deseo. Porque si no, ¿para qué? No lo entiendo, es simplemente una obediencia fría. Cuando el apóstol dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, está dando dos mandatos. Uno es que no se emborrache, pero otro está diciendo, ¿qué hace el vino? Toma control de la persona. Pero dice, ser llenos, es la misma palabra, sean embriagados con el Espíritu. Quiere decir que la llenura del Espíritu es un control del Espíritu que te controla, te domina. Produce los deseos de Cristo, los produce en ti. Los pensamientos de Cristo los produce en ti. Todo el amor de Cristo se produce. Y hasta que eso no suceda, no te salgas de la presencia de Dios. Porque tú no puedes decir, yo lo voy a hacer simplemente porque hay que hacerlo y hay que obedecerlo y punto. Sí, lo haces, obedeces, pero eso lo hace un religioso también. ¿O no? Sí, mis hermanos, si la vida cristiana tiene que ser algo más
que obediencia por obediencia. Obedecer por obedecer, tiene que haber un sentir. Una vez hablaba con un muchacho que estaba predicando de una religión y decía: yo predico esto porque es la voluntad de Dios, porque Dios nos manda a hacer y porque Dios nos manda. Y se me ocurrió decirle: claro, tú lo predicas, ¿sabes la diferencia conmigo? Que yo lo hago porque se me da la gana hacerlo. ¿Le contesté bien o mal? Yo creo que bien. Porque yo predico porque no hay otra cosa más linda que hacerlo, porque el hacer tu voluntad me ha agradado, decía David. Es como que sentí una tentación por hacer la voluntad de Dios. En vez de estar sintiendo no tengo que resistir la tentación, ahora siento una irresistible tentación a hacer tu voluntad. Y creo que eso es el Espíritu Santo de Dios obrando en el creyente. Y creo que eso es valorar la sangre de Cristo. Tiene que tener un valor en el espíritu interno. Es eso que, como decía Jeremías, es un fuego que quema y no lo puedo sufrir, aunque traté de acallarlo. Es un fuego interno que me quema y no lo puedo sufrir. Es como ofrecerle a la hermana Ira que venga acá a Estados Unidos, que le damos una mansión ahí en Miami con todo pago para que viva todo el resto de su vida sin preocuparse de nada, viviendo, y hasta le ponemos sirvientes en la casa y que le gustaría esa vida. Ella va a decir: déjame en el Fuerte Apache porque no ven otra cosa. ¿Qué es eso? Es el espíritu. Ahora si me dijera: no, a mí me gusta más la casa en Miami, pero es la obligación que tengo de la palabra y la obligación. No. Dice: ¿qué obligación? Es Cristo que está en mí. Y me podés ofrecer lo que sea y yo no puedo. Creo que nosotros tenemos que experimentar la vida de Cristo, la misma vida de Jesucristo en nuestra vida. La vida de Cristo en nuestra vida. Y cuando estás mirando televisión, pregúntate: ¿la vida de Cristo se está manifestando en mí? Cuando estás ahí perdiendo el tiempo chateando en la computadora y pasando horas, ¿está la vida de Cristo orando en mí? Cuando estás diciendo ahí, mirando el texto, no voy a la iglesia, no. Pregúntate: ¿está la vida de Cristo orando en mí? Cuando ese hermano tienes ganas de ahorcarlo y cuando ese que se te cruza le tocas bocina y le quieres sacar la oreja y decirle de todo, pregúntate: ¿está la vida de Cristo manifestándose en mí? Cuando estás hablando con tu esposa y la estás criticando o le estás diciendo pregúntate en un segundo: ¿está la vida de Cristo manifestándose en mí? Cuando estás con tu esposo diciéndole de todo ¿está la vida de Cristo manifestándose en mí? Cuando estás tomando una decisión allí en la cola del supermercado y uno que se te puso adelante y tú le quieres tirarle del carro por encima, ¿está la vida de Cristo manifestándose en ti? Bueno, por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu. Y la palabra ser lleno es algo. No digan: bueno, Señor, voy a esperar que el Señor me llene cada día. No, Señor, yo quiero que la vida de Cristo, los sentimientos, los pensamientos, los deseos, todo lo que proviene del Espíritu de Cristo se manifieste en mi espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía: el bien que quiero hacer no lo hago. Quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará? Pero gracias a Dios por la persona de Jesucristo. Gloria a Dios a Cristo. Dice en Romanos capítulo 8, capítulo 7 en adelante. Dice: con la mente sirvo a la ley, pero con el Espíritu sirvo a Cristo. Y todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Mire qué valiosa que es la sangre de Cristo, que te permite ser un espíritu con Él. Es valiosa porque es única, es valiosa porque nos abre un camino de doble vía, un camino precioso en el que tenemos que encontrar esa gracia y un espíritu junto con Él. Por eso Cristo derramó su sangre. Y es un momento muy especial para adorarle, honrarle, bendecirle y recordarle, de recordar esa obra a través de estos simples símbolos, tan simples, pero con un significado tan profundo.